Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve resumen de lo que comenzará a definirse hoy, porque se estarán disputando entre estos días, martes, miércoles y jueves más precisamente, los cotejos de vuelta de la Conmebol Libertadores 2024. La semana pasada se jugaron los primeros compromisos, los duelos de ida. Y en esta semana se jugarán las revanchas y ya conoceremos a los 8 conjuntos clasificados a los cuartos de final de la competición más importante a nivel clubes de Sudamérica. Vamos a hacer un repaso general de lo que fueron los resultados de los primeros duelos y de qué debe suceder para cada uno de los equipos en estos compromisos de vuelta para clasificar a la siguiente instancia del torneo. Por lo pronto, todas las series en general, salvo la de Peñarol contra The Strongest, están abiertas. La realidad es que no hubo tantas diferencias. Había ya de por sí algunas llaves muy parejas, porque los equipos que ya estaban clasificados a esta instancia eran sin lugar a dudas de los mejores de la Conmebol, pero en definitiva cada vez se tienen que ir eliminando más. Así que vamos a hacer un repaso de los resultados, un repaso de lo que se viene y un repaso del cuadro general. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando lo que va a suceder día tras día en estos octavos de final de la Copa Libertadores. Comenzaremos con los partidos que se van a estar disputando hoy martes, posteriormente los que se van a estar jugando el miércoles y luego para terminar los duelos que se van a estar llevando a cabo el día jueves. Hoy martes 20 de agosto van a estar definiéndose 3 equipos clasificados a los cuartos de final. El duelo de brasileños tendrá resolución en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Fluminense y Gremio se estarán enfrentando en la primera serie que se estará cerrando. Recordemos que en la ida los de Porto Alegre ganaron 2-1 con 2 goles de Reinaldo, mientras que Lima había puesto en ventaja parcialmente al equipo defensor de la Copa Libertadores. Fluminense está en búsqueda del bicampeonato luego de haber obtenido por primera vez en su historia el trofeo en la edición pasada. En caso de un empate, clasificará Gremio. Obviamente una victoria del equipo visitante lo meterá en la siguiente instancia. Si el conjunto local vence por un gol, nos iremos a penales. Si Fluminense gana por 2 o más tantos de diferencia, se meterán en los cuartos de final. El ganador de Fluminense Gremio enfrentará en la siguiente fase al vencedor de la llave entre Atlético Mineiro y San Lorenzo, que también se estará definiendo este día martes. En el duelo de ida que jugaron en Argentina, empataron 1-1. El conjunto local en aquel entonces había desarrollado un muy buen primer tiempo, sin embargo por un error del arquero terminaron igualados. Cuello había abierto el marcador para el elenco de Boedo, mientras que para el conjunto de Belo Horizonte, Paulinho había igualado las acciones en el arranque de la segunda etapa. En esta oportunidad, en Belo Horizonte se definirá la serie. Quien gane el partido avanzará a cuartos de final. En caso de que haya un empate, la serie terminará decidiéndose a través de los penales. Mientras que la última llave que se estará definiendo este día martes será una de las dos que no tiene ningún argentino ni un brasileño. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Junior estará jugando en condición de local contra Colo-Colo, sabiendo que en la ida el conjunto chileno se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Pizarro a tan solo 15 minutos de terminar el partido. Por lo pronto, en caso de ganar, Junior tendrá que hacerlo por 2 o más goles para meterse de una manera rápida hacia los cuartos de final. En caso de que los colombianos solamente obtengan el triunfo por un tanto de diferencia, habrá definición desde el punto de penal. En cambio, si hay empate o una nueva victoria de Colo-Colo, serán los chilenos los que avanzarán a la siguiente instancia. Recordemos que Colo-Colo y Junior están del mismo lado del cuadro que Fluminense, Gremio, Atlético Mineiro y San Lorenzo, pero por lo pronto solamente podrían verse las caras en semifinales si es que terminan avanzando, no solamente en esta instancia de octavos a cuartos de final, sino también si terminan pasando la siguiente ronda del torneo. Las 3 llaves que se estarán cerrando este día martes verdaderamente están muy pero muy parejas y cualquiera de los 6 equipos puede meterse en la siguiente ronda. No hubo una gran superioridad. Claramente, si bien es cierto que hay algunos conjuntos que tienen mejores futbolistas, de jerarquía hablamos, que otros, la realidad es que estamos ante una Copa Libertadores muy pero muy pareja y cualquiera puede llegar a la gran final.
Y vamos ahora con las 3 series que se estarán cerrando este día miércoles. Como dije recién, Colo-Colo y Junior estarán definiendo a uno de los cuartos finalistas este día martes, y el ganador de ellos se enfrentará al vencedor de una serie que sí se estará llevando a cabo este día miércoles, que es la llave en la cual están confrontándose 2 equipos argentinos. Talleres de Córdoba y River Plate se enfrentaron en el primer duelo la semana pasada y el Millonario se impuso por 1-0 con un tanto de Paulo Díaz a falta de 5 minutos para que acabase el partido, en un duelo verdaderamente muy pero muy parejo. Cualquiera de los 2 elencos argentinos podía quedarse con la victoria, sin embargo terminó siendo River Plate el que se quedó con la mínima ventaja, y de hecho es el único conjunto que ha logrado ganar en condición de visitante, más allá de que lo hizo dentro de su mismo país. Este miércoles en el Estadio Monumental se estará definiendo al equipo argentino clasificado a los cuartos de final. Y ya hemos hablado de los 4 cotejos que se van a estar llevando a cabo del lado izquierdo del cuadro. Ahora sobre el final del video voy a mostrar cómo está la llave definitiva, y a partir del segundo duelo del día miércoles vamos a estar hablando de todas las series que se van a estar llevando a cabo del lado derecho del cuadro. Primero vamos a la otra llave entre conjuntos brasileños. Estamos hablando del duelo que se definirá en el Allianz Parque de la ciudad de Sao Paulo entre Palmeiras y Botafogo. En el duelo de ida fueron los de Río de Janeiro los que se impusieron en condición de local por 2-1. Enrique y Jesús marcaron los tantos para Botafogo, mientras que parcialmente había igualado las acciones Mauricio. Palmeiras es un equipo que ya sabemos que internacionalmente ha estado muy a la altura de las circunstancias en las últimas ediciones del torneo y querrá repetir una final. Por eso mismo deberá dar vuelta a la serie, sabiendo que una victoria por 2 o más goles lo clasifica a la siguiente ronda. En caso de ganar por un solo tanto iremos a penales. El empate o un nuevo triunfo del Botafogo hace que el conjunto carioca se meta entre los 8 mejores del torneo. Y la otra serie que se estará definiendo este día miércoles será la llave, en principio, que no voy a decir que ya está definida porque nunca hay que apresurarse, pero en la ida Peñarol goleó 4-0 en Uruguay a The Strongest con tantos de Fernández, Silveira, Báez y Batista, por lo que el conjunto boliviano tendrá que hacer una hazaña histórica si es que verdaderamente quiere meterse en la siguiente instancia. Tiene que ganar para clasificarse directamente a los cuartos de final por 5 o más goles de diferencia. En caso de hacerlo por 4 tantos, se definirá por penales. En caso de ganar por 3, por 2, por 1, clasificará Peñarol, mismo si hay empate o si los charrúas vuelven a obtener un triunfo. El duelo, obviamente, con beneficio para The Strongest, se jugará en el histórico Hernando Siles de La Paz, a más de 3.600 metros de altura. Es un escenario donde en general los equipos bolivianos se hacen fuertes, y por eso nadie quiere decir que la serie está 100% definida. Sin embargo, si algo tenía que hacer Peñarol en el duelo de ida, sabiendo las condiciones en las cuales iba a jugar el cotejo de vuelta, era sacar una diferencia lo suficientemente abultada como para poder ir un poco más tranquilo a esos 3.600 metros de altura, y así lo consiguió el conjunto uruguayo, que en caso de pasar de ronda volvería a jugar los cuartos de final después de 13 años. Y vamos ahora con los últimos 2 partidos, con las 2 series que se estarán definiendo este día jueves, que tienen en confrontación a un equipo uruguayo contra un equipo brasileño y a un conjunto de Brasil contra un elenco de Bolivia. De hecho, es una de las llaves en las cuales ya hubo 2 conjuntos que se enfrentaron en la fase de grupos. Palmeiras y Botafogo estarán definiendo al clasificado a cuartos de final el día miércoles, y enfrentará en la siguiente instancia de la Copa al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Nacional. En el partido de ida, en el encuentro disputado en el Gran Parque Central de Montevideo, igualaron 0-0. Estamos hablando de un cotejo que fue verdaderamente muy pero muy parejo, que enfrenta a 2 elencos sudamericanos que han sido tricampeones del mundo y que claramente son 2 de los candidatos a quedarse con el torneo si es que en definitiva avanzan a la siguiente instancia. Está claro que la igualdad sin goles termina favoreciendo a Sao Paulo, que definirá la serie en el histórico Estadio Morumbi. En caso de que haya un empate entre los 2 equipos, ahí habrá penales. Después, quien termine ganando el duelo de vuelta será el clasificado a los cuartos de final y se enfrentará
como dije recién, al vencedor de la llave entre Botafogo y Palmeiras, lo que quiere decir que Nacional, si logra eliminar a Sao Paulo en tierras brasileñas, tendrá que volver a verse las caras contra un conjunto de ese mismo país. Mientras que por otro lado, Peñarol y The Strongest definirán al clasificado a los cuartos de final también el día miércoles, y el día jueves se conocerá a su rival y también conoceremos al último clasificado. Un duelo que ya se dio en fase de grupos y que ya lleva 3 partidos disputados en esta Copa Libertadores. Y también se jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Bolívar estará recibiendo a Flamengo buscando dar vuelta a la serie. Recordemos que en el partido de ida en el Maracaná, los brasileños se impusieron por 2-0 con goles de Luis Araujo y Leo Pereira. El duelo iba tan solo por 1-0 y en el minuto 89 Flamengo metió ese segundo tanto que le da cierta tranquilidad para ir a jugar la revancha a más de 3.600 metros de altura. Bolívar necesita como mínimo ganar por 2 goles de diferencia para forzar los penales. En caso de hacerlo por 3 o más tantos, clasificará a la siguiente ronda, mientras que Flamengo se meterá en los cuartos de final si pierde por un gol, si hay empate o si obviamente gana el partido. A tener en cuenta que en la fase de grupo ya se enfrentaron y en el estadio Hernando Siles fue Bolívar el ganador del encuentro. En caso de repetir un triunfo, podría llegar a clasificarse. Posteriormente, en el otro duelo de la fase de grupos en el Maracaná, ganó Flamengo, tal como también en la ida de estos octavos de final. Quien clasifica a la siguiente instancia se verá las caras contra el ganador de Peñarol de Strongest. Si bien es muy complicado que se dé por cómo se dieron los resultados en el duelo de ida, podríamos tener un encuentro entre 2 conjuntos bolivianos en los cuartos de final. Obviamente tendrían que suceder 2 hazañas. De Strongest tendría que dar vuelta a la serie contra Peñarol y un día después Bolívar tendría que hacer lo propio contra Flamengo. Lo lógico es que el duelo que se tendría que dar en cuartos es el de entre uruguayos y brasileños, pero la Copa Libertadores siempre tiene alguna sorpresa. Y este es el cuadro definitivo de la Copa Libertadores. Ya en su momento, a principios del mes de junio, cuando se hizo el sorteo de los octavos de final, quedó totalmente conformado el cuadro final. Recordemos que a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la Champions League, en esta copa sí se pueden enfrentar en octavos equipos del mismo país y también conjuntos que haya compartido el mismo grupo. De hecho, en la mitad de la serie sucede eso, porque hay 2 llaves entre 2 equipos brasileños, una entre un equipo argentino y otra entre 2 elencos que compartieron la misma zona. Del lado izquierdo del cuadro tenemos a Atlético Mineiro, que se enfrentará a San Lorenzo. El ganador se verá las caras en cuartos de final contra el vencedor de la llave entre Fluminense y Gremio. Por ese mismo lado izquierdo del cuadro, Colo-Colo contra Junior. El ganador enfrentará en cuartos al vencedor de la llave entre Talleres y River Plate. Y por el lado derecho, de la parte superior, San Pablo contra Nacional. El vencedor se enfrentará al ganador de Botafogo Palmeiras. Y por el lado inferior tenemos a The Strongest contra Peñarol, que el ganador se enfrentará al vencedor de Flamengo Bolívar.